Buenos días, yo soy el doctor Cirilo del Hospital del Trabajador de Santiago. Estoy en el equipo de cirugía de columna vertebral de esta institución. El tema que se me ha asignado es el dolor axial e irradiado de la columna vertebral, para el cual hemos hecho esta presentación. Los objetivos de la misma van a ser entender la historia natural del dolor axial, poder identificar los tipos de dolor y buscar signos de alarma, reconocer diagnósticos diferenciales espinales y extraespinales, poder realizar el primer enfrentamiento y tratamiento médico, y dar recomendaciones al paciente para ver qué es lo que puede hacer para evitarlo, tanto el origen como la recurrencia. Con respecto a su definición y epidemiología, es un dolor localizado a nivel del esqueleto axial, puede ser a nivel lumbar entre el borde inferior de la última costilla y la región glútea inferior, y a nivel cervical en la región posterior del cuello, que puede ir desde el occipital hasta los hombros. El origen es multifactorial. Con respecto al síndrome de dolor lumbar, sabemos que el 80% de la población en algún momento de su vida lo va a tener al dolor, y tanto el 85% resuelve en las primeras 4 o 6 semanas. Es más frecuente entre los 20 y los 50 años de edad. Con respecto al cervical, es menos frecuente la patología lumbar. Los síntomas suelen ser episódicos y transitorios, autolimitados, y mejoran en pocos días. El origen del dolor puede ser radicular o esclerotógeno. Nosotros cuando hablamos de dolor radicular hablamos como el que marca aquí en el círculo rojo, es un dolor que se identifica por producirse a nivel de las raíces o el nacimiento de las raíces nerviosas. Mientras tanto, el dolor esclerotógeno se va a producir por daños articulares, por daños a nivel de los discos o daños a nivel de los ligamentos. Aquí el dolor va a tener diferentes características dependiendo de dónde se esté originando, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. La fisiopatología es como cualquiera del origen del dolor en general. Puede ser mecánica a través de los mecanorreceptores, como puede ser la distensión capsular o la inestabilidad a nivel articular, a nivel del sistema nervioso central, por los factores psíquicos o los factores socioculturales, aquí la liberación de endorfinas y otros péptidos, y por una estimulación química, que esto puede ser provocado por el daño tisular a la vez de las prostaglandinas o citoquinas, o por diferentes neuropéptidos. Cuando uno lo clasifica puede darle según la duración o según la clasificación sindromática o según la etiología. Según la duración puede ser agudo cuando es menos de 6 semanas de producción del dolor o crónico cuando es más de 12 semanas. Con respecto a la sindromática, nosotros vamos a dividir. La lumbar tenemos 5 tipos. El síndrome de dolor lumbar puro, que es un síndrome de dolor que es más bien central, línea media o paravertebral, sin irradiación. La pneumocroralgia o cetalgia, o síndrome de dolor lumbar radicular, es producido, como habíamos dicho, por una afectación de la raíz, que puede dar un dolor irradiado inclusive por cualquiera de las extremidades, hasta las manos o hasta los pies, dependiendo sea el origen. A nivel lumbar va a ser obviamente hacia los pies. El dolor lumbar facetario, que es origen a nivel de las articulaciones, y este dolor puede llegar a estar irradiado hacia los glúteos o inclusive hacia la región posterior de las rodillas. El dolor lumbar de la claudicación neurogénica, que es en los pacientes con canal estrecho lumbar, y el síndrome de dolor lumbar atípico, que es aquel que no sigue ninguno de estos patrones, que es un paciente que probablemente tenga algún origen psíquico, no orgánico o ganancial, o tenga ciertos hallazgos en el examen físico que no sean los que habitualmente encontramos en el dolor lumbar puro. Con respecto a lo cervical, tenemos un dolor que puede estar localizado a nivel de la línea media, a nivel cervical, paravertebral, a nivel de la musculatura, puede ser cérvico-braquialgia, unilateral, bilateral, occipital, con cefaleas occipitales, dorsal, con radiación hacia las escápulas, o inclusive con afectación de uno o dos de las zonas del hombro que puede dar a confundirse con patología del manguito rotador. Con respecto a la etiología, como todo dolor, puede ser mecánico o puede ser no mecánico. Cuando hablamos del enfrentamiento y del manejo sintomático, tenemos que hablar que primero está la anamnesis completa. Nosotros tenemos que averiguar sobre sus antecedentes personales y familiares, ver las características del dolor, la intensidad, la localización, en qué momento se desarrolla, en cómo alivia, buscar síntomas neurológicos, buscar las red flags, esto es fundamental y para eso vamos a desarrollarnos después. Las yellow flags también, para ver qué casos van a ser, tienen tendencia a ser crónicos, y buscar los signos de Badel, que también nos van a servir para ver qué tipo de paciente estamos buscando. Cuando hablamos de los red flags, es muy importante tener en cuenta algunas características. Es el dolor en reposo o nocturno, la baja de peso, la sensación febril o la fiebre constatada, rigidez matinal, poliartralgias para algunas patologías reumáticas, el dolor agudo persistente que no es manejable con ningún tipo de analgesia, un déficit neurológico, obviamente, los antecedentes de cáncer, infección reciente, adictos a drogas endovenosas, pacientes con inmunosupresión o tratamientos crónicos con corticoides, y menores de 18 años o mayores de 65 años. Nosotros cuando hablamos de red flags tenemos que buscar 4 tipos de orígenes de dolor,
como estamos viendo acá, los que están con sospecha de lesión traumática, como puede ser un trauma severo, un trauma menor en pacientes con osteoporosis o con tratamientos crónicos de corticoides, pacientes con sospechas de tumor, pacientes que tienen edad mayores de 50 años, que tienen síntomas tipo B, pacientes que tienen un intenso dolor nocturno, sospechas de infección, como pueden ser pacientes con abuso de drogas endovenosas, como dije previamente, o inmunosupresión, o pacientes que tienen algún síntoma neurológico. Cualquiera de estos nosotros sabemos que está dentro de los red flags y tenemos que abrir más los ojos. Con respecto a las banderas amarillas, que también son utilizadas, si bien no son tan relevantes como las banderas rojas, es importante porque nos marcan signos psicosociales de mal pronóstico o de pacientes que van a ser crónicos en su tratamiento. En estos podemos hablar de diferentes tipos, como pueden ser la depresión o el estrés, pacientes que tienen una mala adherencia al tratamiento, o que tienen un comportamiento inadecuado, pacientes que tienen tendencia a la somatización, pacientes que también estamos sospechando algún tipo eh, de origen ganancial del dolor o que hay algún fin ganancial. Todos estos pacientes tienen una tendencia a ser crónicos, por tanto hay que tratar de pesquisarlos y encontrarlos en la consulta y en la anamnesis. Ahora bien, pasando al examen físico, hay que evaluar todo. Esto se va a desarrollar en otra presentación, pero siempre tener en cuenta la marcha, ver cómo ingresa el paciente a la consulta, ver qué actitud corporal tiene, si está el paciente así en flexión y con cierto desbalance sagital, o paciente con una postura anteálgica, como está aquí la foto del costado. Estos son pacientes que están por algún motivo buscando alguna posición que les resulta más cómoda para el manejo del dolor. Buscar alguna rigidez o contractura muscular, buscar algún daño o signo neurológico, eso también se puede desarrollar y se va a dar en otra presentación, y hacer obviamente una búsqueda de puntos dolorosos y búsquedas de articulaciones que puedan estar afectadas, que no tengan que ver tanto con la columna y que puedan estar haciendo un síntoma parecido. Ahora bien, los signos de Badel fueron descritos justamente para encontrar estos pacientes que tenían algún objetivo ganancial o que eran o tenían un olor más que nada de un origen no orgánico o psicológico. En ellos hay 5 grupos, hay que buscar la hipersensibilidad no topográfica, el déficit sensitivo motor no topográfico, hay que buscar signos distractores, la sobrereacción del paciente ante una maniobra y obviamente buscar los test de simulación que sean positivos para encontrar si el paciente realmente es un simulador encubierto. Ahora bien, los diagnósticos diferenciales, una vez que hacemos el examen físico, la anamnesis, tenemos que pensar qué es lo que queremos encontrar, si solamente vamos a ir a buscar el dolor lumbar como característica o tenemos que ir a buscar un diagnóstico mucho más preciso. El 97% de los síntomas de dolor lumbar son de origen mecánico. El 70%, como ven aquí, es musculoesquelético, son pacientes que tienen dolores musculares o articulares y que van a ser resueltos en pocos días. El 10% puede ser de origen discal o facetario, un 4% de origen de herniario, también puede haber un 4% por fracturas osteoporóticas, y entre otros diagnósticos tenemos la estenosis espinal, la espondilolistesis, la fractura traumática, que pueden llegar a tener algún tipo de diagnóstico diferencial, pero generalmente lo vamos a encontrar rápidamente porque el antecedente ya en la anamnesis nos lo va a mostrar. Ahora bien, el origen no mecánico incluye el 3%, y en este 3% es muy importante detenerse y poder tener que resaltar algunas cosas. Cuando estamos hablando de algo extravertebral o referido, incluye un 2%, y nos podemos tener algún origen renal, como la nefrolitiasis, la pielonefritis o un absceso renal, que es realmente grave, o algo gastrointestinal, como la pancreatitis, colecistitis o alguna úlcera gástrica. Ahora sí, si estamos pensando en algo más bien neoplásico, tenemos que descartar el mieloma múltiple, las metástasis, los linfomas, y estamos pensando en algo inflamatorio, espondilitis anquilosante, espondilitis psoriática, entre otros. Infecciones, menos del 0.01%, pero muy importante. Para esto tenemos que hablar sobre las osteomielitis, espondilositis o abscesos espinales, que son realmente urgencias, no tanto así la osteomielitis, pero sí los abscesos, y sobre todo cuando tienen compromiso neurológico y eventualmente también compromiso sistémico. Con respecto a los diagnósticos diferenciales cervicales, es muy similar el análisis, pero también lo podemos dividir en este cuadro entre lo que son causas de origen neurológicas, musculoesqueléticas y otras. Con respecto a las neurológicas, nosotros sabemos que tenemos una patología cervical que la puede provocar, en la edad puede ser la espondilosis misma, una radiculopatía, que puede estar hablando de una cervicobraquialgia, una mielopatía, que es raro que produzca alguna radiculopatía, pero puede estar produciendo síntomas neurológicos evidentes e inclusive también mucho dolor cervical, y cualquier HNP a nivel cervical puede dar a estar produciendo un dolor cervical o cervicobraquialgia. Con respecto a la compresión del nervio periférico, que son los entrapamientos nerviosos, hay que buscar entrapamientos del nervio mediano, del nervio ulnar o el radial.
neuropatías, entre otras metabólicas, infecciosas, inflamatorias o farmacológicas que lo pueden estar produciendo, que pueden dar síntomas parecidos a un dolor cervical, pero sobre todo dolor cervical irradiado. Con respecto a las musculoesqueléticas, tenemos la más frecuente, que es el miofacial, los dolores musculares que generalmente son autolimitados, las patologías de la cintura escapular, del hombro y del codo, que aquí en la cintura escapular y el hombro me detengo porque es muy frecuente encontrar patología del manguito rotador asociada, mixta en el comportamiento de los síntomas, e inclusive que puede estar tratada como si fuese una HNP cervical y finalmente es una patología del manguito rotador, así que ojo con ese diagnóstico diferencial. Con respecto a otros, lo mismo que el dolor lumbar, lo tumoral, lo infeccioso, acá están las espondilicitis, las osteomielitis, el trauma, como las fracturas, y lo vascular, que también se puede encontrar entre diferentes diagnósticos diferenciales. No olvidar que en pacientes con cervicobraquial izquierda es muy importante descartar también el infarto de miocardio, que puede simular la cervicobraquialgia y debe ser encontrado en la urgencia. Ahora bien, el enfrentamiento, inicialmente siempre es el tratamiento sintomático, un reposo relativo, buscar medidas físicas para hacer un alivio del dolor local, la intervención farmacológica ahora la vamos a desarrollar, fisioterapia y kinesioterapia también, terapia psicológica en el caso que nosotros lo consideremos, que eso lo vamos a ver más adelante, ejercicio y medicina alternativa que también tiene su lugar en este tratamiento. Con respecto a las intervenciones farmacológicas, tenemos una gran gama de medicamentos que podemos utilizar. Siempre preferimos empezar con algún AINES, algunos analgésicos no opioides. Podemos utilizar también algunos analgésicos opioides. Se pueden combinar diclofenac, ibuprofeno, celecoxib con medicamentos como paracetamol o inclusive también con el tramadol. Algunos antidepresivos pueden ser útiles, sobre todo en el tratamiento del dolor más crónico. Relajantes musculares pueden ser utilizados en pacientes que no sospechan una contractura muscular o un componente más de la musculatura y no tanto articular. Benzodiazepinas en pacientes que también tienen un componente emocional importante. Corticoides en algunos casos de pacientes que tienen una ciática con mucha limitación funcional y con mucha limitación al andar. Y también algunos pacientes con mucho dolor lumbar, el corticoide, una aplicación de betametasona puede ser muy útil y antiepilépticos también en otra gama de medicamentos que se pueden utilizar, pero más adelante. ¿La inmovilización es importante? Sí, claro. A nivel cervical, tenemos el collar cervical blando, que no debe usarse más de 2 semanas, evita el espasmo muscular y evitaría en cierto punto la compresión de la raíz por un tiempo, pero no es algo que va a aliviar y va a curar al paciente, sino que va a servir al principio como un manejo sintomático. No es recomendable usarlo mucho tiempo porque después termina produciendo efectos que no nos gustan, como son la atrofia muscular y la dependencia. Lo mismo con la faja lumbar. No es útil tanto tiempo, nos sirve también en pacientes más crónicos que tienen una gran atrofia muscular, que no tienen una gran movilidad, pero no como primer manejo en un paciente con dolor lumbar. No es lo ideal. Las intervenciones no farmacológicas que nosotros utilizamos son varias y se empiezan a utilizar no al principio, sino más bien cuando uno ya va avanzado en el tratamiento del dolor lumbar. La rehabilitación debe ser multidisciplinaria, sobre todo si nosotros encontramos otros orígenes del dolor o variables que no podemos manejar. La terapia psicológica, por ejemplo, en pacientes con algún deterioro emocional o pacientes que nosotros les llamamos alguna depresión asociada. Ejercicio, yoga, pilates es fundamental, tai chi también es importante. Todas estas cosas ayudan al paciente a mejorar su dinámica muscular y su síntoma. Dentro de las medicinas alternativas, la manipulación espinal, la acupuntura, el masaje son útiles, nos pueden ayudar también a manejar y el paciente también se siente que aborda otras especialidades. Y las modalidades físicas pasivas que nos pueden ayudar, entre ellas la vamos a trabajar con la terapia física, que puede ser el calor, el frío, el ultrasonido, TENS, entre otros, onda corta, tracción, e inclusive también técnicas de soporte lumbar. Todo esto lo vamos a manejar con kinesiología, que son eh, ejercicios que van a realizar posteriormente el paciente ya cuando esté avanzado el tratamiento, no como primera instancia, y eso lo resalto porque esto se habla de un tratamiento complementario. Ahora bien, el manejo sintomático, nosotros tenemos que en primera etapa, donde hacemos el manejo del dolor, hacemos una reevaluación a los 7 días posiblemente. Si mejora, mantener el esquema por 3 semanas más, sobre todo si hay ausencia de red flags. Si hay alguna sospecha o hay alguna presencia de algún red flag o si persiste el síntoma, uno tiene que empezar a buscar algún diagnóstico etiológico. ¿Y estos qué casos son? Pacientes que tengan un dolor lumbar atípico, pacientes que tengan red flags positiva, algunos síntomas que nos hagan sospechar un origen extraespinal, sobre todo como habíamos hablado de metástasis, de lesiones infecciosas, lesiones traumáticas, y si no mejora luego de un mes. Muy bien. Con respecto a los estudios de imágenes,
nosotros tenemos diferentes estudios de imágenes que podemos desarrollar. La radiografía es muy útil porque nos va a permitir evaluar el plano sagital, el plano coronal, pero no tanto la radiografía de columna total. Nosotros nos sirve la radiografía de columna total en casos de deformidades, pero no en casos de patología traumática o patología aguda del dolor. Sí, nos puede servir una radiografía de columna AP y lateral para poder ver si hay artrosis, si hay fracturas, si hay desplazamientos, pero es como una medida muy básica y primaria. Ahora bien, la resonancia es muy útil y ya esto ya lo va a solicitar el especialista, probablemente sea más adelante. Esta resonancia nos va a permitir ver nosotros los discos, ver el canal, ver la médula, ver la salida de cada una de las raíces, y esto nos va a permitir a nosotros poder desarrollar con mayor precisión un diagnóstico etiológico y posiblemente un tratamiento. Esta instancia ya la ve el especialista, aquí es donde tenemos el gold standard del diagnóstico de columna, de la patología de columna, y aquí es donde podemos nosotros definir el origen real. Con respecto al escáner, es útil, sobre todo nos sirve para planificación o en pacientes que tienen antecedentes traumáticos para poder ver lesiones óseas, pero no es tan útil para ver las lesiones intracanal, ni tampoco para hacer el diagnóstico diferencial de patologías que nosotros estamos tratando de ver si llegamos a operarlas o no, porque nos sirve más como planificación. Es útil, sí, pero en el contexto ya una resonancia previa y eventualmente una radiografía previa. La guía para imágenes no recomienda hacer imágenes en pacientes que han mejorado con el tratamiento sintomático y solamente hacerlo en aquellos en los cuales no encontramos el diagnóstico y el paciente persiste con sintomatología. Ahora bien, ¿qué pacientes son eh, candidatos al tratamiento quirúrgico? Eso va a depender del diagnóstico etiológico puramente. La resolución va a ser por parte del especialista, y cuando hablamos del especialista hablamos en todo sentido, desde el intervencionismo menor hasta el mayor. Con respecto a las infiltraciones, están dentro del arsenal terapéutico, pero van a ser realizadas si el paciente fracasa en tratamiento médico y si ya tiene un diagnóstico etiológico hecho. ¿Y cuáles pacientes tienen una indicación quirúrgica absoluta? Aquellos pacientes que tienen un síndrome de Caudequina, un déficit neurológico progresivo, una falla en el tratamiento médico y que no han podido evolucionar ni mejorar con el tratamiento que se les propuso en primera instancia. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer al paciente? Siempre es importante los cambios en el estilo de vida. El paciente con hábitos tabáquicos debe dejarlo, esto atrofia mucho la musculatura, también afecta mucho la dinámica de la unidad motora y la biomecánica a nivel de la articulación y del disco. El alcohol lo mismo. El peso, pacientes con sobrepeso tienen más dolor lumbar, cuando pierden peso sienten un alivio importante. Y el ejercicio. Hacer hincapié sobre el ejercicio porque el ejercicio va a tonificar su zona, va a mejorar la estabilidad lumbopélvica, va a mejorar la estabilidad a nivel cervical y sobre todo va a hacerlo sentir al paciente mucho más satisfecho desde el punto de vista emocional y va a ayudarlo a progresar y a mejorar en un montón de aspectos de su vida, no solamente del dolor, sino también de la parte laboral, familiar. Entonces el ejercicio es parte de algo que tiene que tener un paciente no solamente con dolor axial, ¿no? Dolor lumbar, cervical, en todo sentido. Siempre que se descarten otras causas, nosotros debemos decir que se reinicien las actividades de la vida diaria lo antes posible. No nos gusta el reposo en cama, no nos gusta que estén mucho tiempo tampoco en casa, que traten de volver rápidamente a sus actividades. Hay que enseñarles que el dolor es benigno, irreversible y que depende del mismo paciente poder hacerlo. ¿Puede ser recurrente? Claro que sí, pero para eso hay que evitar todos los factores que ya hemos hablado anteriormente. Y los estudios de imagen son de poca utilidad y solamente se indican en los casos que ya mencionamos previamente. El consenso entre ellas marca lo siguiente: que se deben descartar los diagnósticos y educar al paciente siempre. Hay que hacer una vuelta rápida a la actividad laboral, hay que evitar el uso de estudios de imágenes, sobre todo que se usa excesivamente la resonancia y la tomografía. Actividad deportiva, hay que buscar permanentemente que el paciente tenga una actividad deportiva, obviamente compatible con sus horarios y con su capacidad física, pero que tenga una actividad deportiva, y evitar el uso de opioides como primera instancia. Para la casa, es importante entender que el dolor axial es generalmente benigno y de corta evolución. Es fundamental conocer los signos de alarma y los diagnósticos diferenciales. Para esto es importante tener en cuenta cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales y qué es lo que queremos ir a ver. Primero, siempre el tratamiento debe ser sintomático y posteriormente etiológico. Ya esto lo va a hacer el especialista y va a resolverlo si hace falta quirúrgico, si no, va a continuar con tratamiento conservador. Siempre educar al paciente sobre los cuidados que debe tener, porque esta es la mejor herramienta de prevención y lo que más va a llevar al paciente a una mejoría y a evitar recurrencias. Muchas gracias y cualquier duda se puede resolver más adelante. Hasta luego.